Amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios esparcido en la faz de la tierra. Qué bueno que podemos seguir unidos a través de estos medios que Dios ha dispuesto por su gracia para que su palabra siga llevándose, se siga predicando, se siga enseñando y seguimos con la palabra en el corazón. Hoy nos toca discutir la lección número 8 de nuestro leccionario, El Discípulo. El título de esta lección es Libres en Cristo. El pasaje bíblico a ser estudiado lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, los versos del 31 hasta el 38. Y el texto para recordar está en Juan capítulo 8, el verso 36, que dice: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Así que vamos a estar hablando sobre el tema y alrededor del tema de la libertad y de la verdad, que en este pasaje se revela en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Los objetivos para esta lección son los siguientes: descubrir mediante el texto bíblico la íntima relación que existe entre la verdad y la libertad a partir de Jesucristo, y entender la necesidad de permanecer en la palabra de Jesús como condición insustituible para ser sus discípulos. Y por último, considerar de qué manera podemos usar la libertad recibida de Jesucristo para ayudar en la transformación de otros y de otras. En el vocabulario tenemos la palabra libertad. Libertad significa para esta lección, sin descartar los hechos libertadores de Dios en el Antiguo Testamento, la libertad en el Nuevo Testamento tiene como significado librar del peligro y más específicamente librar del pecado. En el contexto del pasaje estudiado, significa el resultado de permanecer en Cristo, conocerlo como la verdad y desde ahí ser liberado del pecado. Y la segunda palabra es precisamente pecado. En el Nuevo Testamento el pecado tiene diversas definiciones. Más que definirlo de forma precisa, los evangelios presuponen la pecaminosidad del ser humano. En el contexto del pasaje bíblico estudiado, Jesús se refiere al pecado fundamentalmente como el orgullo y la soberbia religiosa. El gran pecado de Israel es rechazar a Jesús como Hijo de Dios y demonizar su ministerio. En esta clase nosotros nos disponemos a reflexionar, a pensar un poco sobre cuáles son las condiciones necesarias para que tú y yo seamos un verdadero discípulo de Jesús. El pasaje bíblico menciona unos detalles que van a guiarnos a través de esa palabra del Señor y podamos descubrir qué realmente significa ser un discípulo de Jesús, cuál es la verdad y cuál es la verdadera libertad que encierra el haber conocido a Jesús y ser su discípulo. Es de mucha importancia, diríamos medularmente hablando, tener bien claro que la fuente desde la cual se manifiesta esa verdad es al mismo tiempo la naturaleza. Él nos da el poder para discernir si somos libres y discernir la verdadera naturaleza de la libertad
y cómo esa libertad nos alcanza una vez nosotros nos convertimos en esclavos de Cristo. Esto es interesante porque la lección plantea el hecho de que nos convertimos en siervos de Dios, esclavos de Dios, como decía el apóstol Pablo, soy un dulos de Dios, o sea, soy un esclavo del Señor, pero el hecho de nosotros someternos voluntariamente a la voluntad de Dios, o sea, y valga la redundancia, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y cada uno de nosotros nos convertimos en siervos del Señor, entonces somos libres. Y esa es aquí la paradoja de la enseñanza del día de hoy, que siendo esclavos somos libres, porque la palabra de Cristo, que es, acuérdense que el Evangelio de Juan abre precisamente hablándonos de que Cristo es el Logos, o sea, Cristo es la palabra, esa palabra que se encarnó y a través de ella nos da libertad. Así que vamos a estudiar a profundidad, de manera sencilla, de manera breve esta lección, y que escuchemos todos, podamos atesorarla en nuestros corazones, y escuchemos a mi esposa, su hermana Sandra Torres, en la discusión de esta lección. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga grandemente, el Señor los siga fortaleciendo y llenando de sabiduría. Una vez más, bienvenidos a esta lección tan preciosa. Vamos a hablar de la libertad y estamos en el libro de Juan, capítulo 8, del 31 en adelante, con la palabra en el corazón. Y el verso 31 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Han llegado ustedes alguna vez al final del día y se han dado cuenta de que las cosas que han hecho no eran las que habían planificado? Saben que nuestro Señor nunca llegó al final de un día con algún pesar de este tipo. Siempre hacía las cosas que agradaban a su Padre. Aclaró sin lugar a dudas que había venido para hacer la voluntad del Padre. Después que una persona cree en el Señor Jesucristo y lo acepta en su corazón, quiere y va a querer siempre crecer y seguir viviendo según su palabra. Ese es el deseo del corazón. La prueba de la fe es que una persona continúe día a día, minuto a minuto, andando con el Salvador. La verdad os hará libres, así dijo el Señor. La verdad es que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es la verdad. Primero venimos a Él como nuestro Salvador. Y luego, al seguir con Él, aprendemos por la experiencia que somos libres. Somos libres del castigo del pecado y por tanto no nos es necesario quedarnos despiertos toda la noche preocupándonos si es que queremos y iremos a parar al infierno o no. Esa preocupación debe estar totalmente fuera de nuestra mente. Una vez dejamos que nuestro corazón y nuestra vida estén en las manos del Señor. Y hay una pregunta que se desprende de la realidad, que esta realidad no es que es la verdad, sino quién es la verdad. Conocer la verdad es el resultado de permanecer en la palabra, que es Jesús. Y a partir de ese vínculo se experimenta la verdadera libertad. Esa verdad expresada en la persona y obra de Jesús va a operar en la liberación del creyente. Ya el pecado no ejerce dominio sobre su vida y crea la estructura espiritual para resistir los desafíos, los problemas, las situaciones, todas las cosas que van a presentarnos, se nos van a presentar a diario. Hermano, siga con su Biblia, con su lectura
bíblica. Ahora vamos para el verso 33. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Y mire, hermano, ellos estaban mintiendo cuando dijeron eso. Ellos sí habían sido esclavos. Habían sido esclavos en Egipto. Habían sido esclavos en Babilonia. Y aún en aquel momento, mientras hablaban allí, estaban bajo el yugo romano. Qué falsa esa afirmación, ¿verdad? Qué gran mentira estaban diciendo. No eran libres física ni espiritualmente. Alegaban ser descendientes de Abraham y sin embargo todavía buscaban cómo matar a Jesús. Jesús les estaba hablando de una libertad espiritual de la que no se participaba por el hecho de ser descendiente de Abraham. El argumento de que nunca había sido esclavos de nadie revela su memoria corta con relación a las instancias de su historia como pueblo. Convenientemente habían olvidado que en algún momento fueron esclavos. ¿Esclavos de quién? Esclavos de Egipto, de Babilonia. ¿Esclavos de quién? De Siria. Esclavos de Roma. Habían vivido muchos momentos en su vida, muchas etapas de esclavitud. En la respuesta de Jesús está el propósito de llevarlos a otro nivel de entendimiento. La esclavitud a la que se refiere no tiene que ver con el acontecer político histórico, sino con la condición de sumisión al dominio de una vida pecaminosa. Es una esclavitud que se manifiesta en la interioridad del ser humano y lo impulsa de muchas maneras a rebelarse contra Dios. Desde esa perspectiva, todo el que insiste en una conducta pecaminosa es un esclavo. Valiéndose de una cierta analogía, Jesús les plantea que llegar a ser partícipe de la libertad de la casa de Dios está en la decisión de su Hijo, a quien le fue concedida. Si no llegan a recibir su libertad del Hijo, no podrán llegar a ser auténticamente libres. Y continuando con el texto, vamos al verso 35 y 36. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Entonces Jesús habló de una manera sutil. Un siervo puede venir a trabajar para usted durante el día, pero cuando llega la noche, sale y regresa a su casa. El Hijo, en cambio, llega, se sienta, se relaja para descansar porque es el Hijo. El Señor les estaba diciendo a los dirigentes que en realidad no eran hijos de Dios. En aquel entonces estaban en el templo, pero no estarían allí por mucho tiempo. Jesús sabía que los días de ellos estaban contados. Y en efecto, esto es lo que sucedería. Porque ya en el año 70 después de Cristo, vino Tito y llevándose a todos, los vendió como esclavos. La hora de salir había llegado y los siervos tuvieron que salir de la casa. El Hijo nos hace libres de verdad. No es necesario que seamos siervos del pecado. Muchos cristianos aceptan la derrota y el fracaso como si fueran experiencias normales de la vida del cristiano. Pero la intención de Dios nunca fue que viviéramos así. Su propósito para nosotros es que vivamos para Él mediante el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por otro lado, Jesús reconoce que como judíos son descendientes de Abraham, pero igualmente insinúa que les resulta incomprensible que su simiente pueda surgir una actitud de procurar la muerte del Hijo de Dios, porque mi palabra no haya cabida entre vosotros. A fin de cuentas,
fueron incapaces de permanecer en la palabra de Jesús, nunca tuvo un lugar real en sus corazones. Vemos ahora el verso 37 y 38. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Hay un refrán que dice: de tal palo, tal astilla. Aquí estos jefes religiosos trataron de afirmar que eran hijos de Abraham, pero Jesús les dijo que si fueran verdaderos hijos de Abraham, se comportarían como lo hizo Abraham. Pero en lugar de actuar así, vemos que trataban de matarle. Por sus hechos, demostraban que en lugar de ser hijos de Abraham, eran en realidad, ¿sabe qué? Hijos del diablo. Él fue el creador del asesinato, de la mentira entre ellos. Como hijos, le estaban imitando al diablo. Vosotros, dijo Jesús, hacéis las obras de vuestro Padre. En este caso, con letra minúscula. Observemos que nuevamente sacaron a colación el tema del nacimiento extraordinario de Jesús y dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Hay quienes afirman que es posible negar el nacimiento virginal y todavía ser cristiano. Pero si negamos el nacimiento virginal de Cristo, creemos que es lo mismo que asociarnos con esa multitud burlona que le dijo a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación. Y aún así, esta misma multitud insultante quería alegar que Dios era su Padre. Aunque este verso 38 se puede prestar a más de una interpretación, algunos comentaristas plantean que Jesús se refiere a lo que ha visto junto al Padre antes de su encarnación, y que los judíos actuaban por lo que habían escuchado de su padre, el diablo. Tremenda lección, una lección corta, concisa, y va precisamente al corazón y al reto de la mente de cada uno de nosotros. Debemos velar constantemente por quién ocupa el lugar del Padre en nuestra vida, en nuestra mente y nuestro corazón. Y viendo la aplicación, dice: cada quien plantea su entendimiento de la libertad desde su particular perspectiva de vida. Cuando consideramos el texto bíblico, encontramos un giro sobre la libertad con un principio distinto a lo planteado por otras definiciones y experiencias. Desde el texto bíblico se plantea que la libertad, en su expresión más auténtica, tiene una fuente insustituible en la verdad. ¿Y quién es la verdad? En las palabras de Jesús está la descripción más profunda y detallada de cómo opera la fuente desde la cual se llega a la verdadera libertad. Siendo Él la fuente de la verdadera que libera, hay unas condiciones inherentes al propósito de llegar a ser libres. En primer lugar, permanecer en su palabra, que implica una comunión consecuente y progresiva con su palabra, que es Jesús mismo. Anclado en esa condición, se llega a constituir en un verdadero discípulo de Jesús. Desde la fe cristiana planteamos que podemos vivir una experiencia más profunda y enriquecedora de la libertad cuando la misma está enraizada en la realidad de una relación íntima con la fuente de la verdad, que es Jesucristo. Desde esa realidad conocemos que la libertad a la que nos conduce Jesucristo es la que potencia en nosotros y nosotras las reservas espirituales. En medio de su pronunciamiento sobre la verdad que libera, Jesús reitera su advertencia: solo de Él, como fuente de la verdadera libertad y única libertad, la que tiene el poder de librarnos de las consecuencias del pecado. La implicación es que en otros reclamos de libertad, ajenos al que Jesús plantea,
hay siempre una posibilidad de distorsión, confusión y algún tipo de esclavitud. Recibir esa dimensión de libertad desde la verdad de Jesucristo tiene también como resultado poder potenciar una libertad de ejecución en nuestros proyectos de vida canalizados por ese valor espiritual. Veamos el resumen y así, hermanos, atesore la palabra y compártala. No olvide, esta palabra es para compartirla. En las palabras de Jesús encontramos un giro diferente sobre la libertad como un principio rector distinto a lo planteado por otras definiciones y experiencias. Desde el contenido de sus palabras se plantea categóricamente que la libertad en su expresión más auténtica tiene una fuente insustituible que es la verdad expresada en su persona. En las palabras de Jesús está la descripción más profunda y detallada de cómo opera la fuente desde la cual se llega a la verdadera libertad, siendo Jesús mismo la fuente de la verdad que libera. Hay condiciones inherentes al proceso de llegar a ser libres, como por ejemplo, permanencia en su palabra, no nos desviemos. Y número 2, una identificación de todo el componente espiritual, emocional y ético con el Hijo de Dios. Debemos tener presente que desde el punto de vista sociocultural, la manifestación de la verdad tiene afluentes que han sido importantes al momento de buscar rumbo a la libertad personal y colectiva. Pero desde la fe cristiana, planteamos que podemos vivir una experiencia más profunda y enriquecida de la libertad cuando la misma está enraizada en la realidad de una relación íntima con la fuente de la verdad, que es Jesucristo. Hasta aquí esta hermosa lección para todos ustedes, hermanos. En Cristo hay libertad. Dios les continúe bendiciendo ricamente y, como siempre, acompáñenme a hacer esta oración final suya. Dice así: Señor, que te manifiestas en nuestras vidas como la fuente auténtica de la verdad. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra de manera que podamos ser partícipes y beneficiarios de la libertad que proviene de ti. Refuerza en nosotros y nosotras la conciencia de que para ser auténticamente tus discípulos tenemos que vivir anclados en esa verdad que liberta. Ayúdanos a discernir las maneras en que podemos usar la libertad recibida de ti para viabilizar transformaciones en otros y otras. En Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Señor les continúe bendiciendo diariamente. Y hermanos, continúen siempre con la palabra en el corazón.